Hay algo que nadie te dice cuando decides ser independiente toda la vida. Nadie te lo explica al principio. Nadie te advierte. Y cuando ya lo entiendes, ya llevas demasiados años adentro para salir. Me llamo Alejandro Orozco y llevo más de 30 años construyendo algo propio. 30 años sin un jefe, sin un salario fijo, sin alguien que me diga cuánto voy a ganar este mes. Y si me preguntas hoy si lo volvería a hacer, te digo que sí. Pero no por las razones que tú crees, porque esto no es una historia de éxito. No es una historia de alguien que lo tuvo fácil. Esto es una historia de alguien que aprendió a vivir con la presión, con la incertidumbre, con el peso de sostener algo que tú mismo creaste y que si se cae contigo. Quédate, porque lo que voy a contarte hoy no lo vas a escuchar en ningún otro lado. Yo empecé en esto casi sin darme cuenta. No fue una decisión grande, no fue un momento épico, fue una necesidad. Un momento en que la vida me dijo, o te mueves tú o alguien más se mueve por ti. Y yo decidí moverme. Tenía poco más de 20 años y ya sabía cocinar bien. No de escuela, de familia, de ver a mi mamá en la cocina desde que tenía memoria. De entender que la comida no es solo comida, que la comida es una forma de decirle a alguien, yo pensé en ti, yo me tomé el tiempo de preparar algo para ti. Y eso vale. Ese fue mi primer negocio. Pequeño, sin nombre, sin logo, sin nada. Solo yo, una cocina prestada y las ganas de que algo funcionara. Pero eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue aprender a vivir sin certeza, sin saber si el mes siguiente iba a haber trabajo, sin saber si lo que yo hacía era suficiente y sin tener a nadie que me dijera, vas bien, sigue. Eso es algo que pocos te cuentan sobre ser independiente. Cuando tienes un trabajo fijo, hay alguien que te evalúa. Hay alguien que te dice si estás bien o mal. Pero cuando trabajas para ti mismo, ese alguien eres tú. Y a veces tú eres el juez más duro que existe. Hubo un momento, creo que tenía unos 32 años, en que cerré un evento grande, un evento corporativo, unas 300 personas. Para mí en ese momento era enorme. Era el contrato más grande que había firmado en mi vida. Y yo estaba feliz. Claro que sí. Pero esa noche, cuando llegué a la casa y me senté solo en la cocina, sentí algo raro. Algo que no esperaba sentir. Miedo, miedo puro. Porque firmar ese contrato no era ganar, era comprometerse. Era decirle a alguien, yo respondo por esto, yo lo cumplo. Y si algo falla, fallo yo. Y ahí entendí algo importante. La independencia no es libertad de responsabilidad.
es todo lo contrario. Cuando trabajas para alguien más, la responsabilidad tiene un tope. Pero cuando el negocio es tuyo, la responsabilidad no tiene fondo. Y eso cambia cómo duermes, cambia cómo comes, cambia cómo ves el mundo. Te lo digo yo que lo viví. Hay algo que nadie te cuenta sobre esto. Cuando empiezas a crecer, la gente de afuera ve el crecimiento, ve los eventos, ve los clientes, ve lo que publicas, pero nadie ve lo que pasa adentro. Nadie ve las noches en que no sabes si vas a poder pagar el equipo. Nadie ve las veces que tuviste que decir que sí, cuando por dentro querías decir que no. Nadie ve el precio real de sostener algo. Yo tuve empleados desde muy joven y eso se siente bonito al principio. Sientes que estás construyendo algo, que estás creando fuentes de trabajo. Y sí, eso es real. Pero lo que también es real es que cada persona que trabajaba conmigo dependía de mí. Sus familias dependían de mí. Y yo cargaba eso. No lo decía en voz alta. Pero lo sentía todo el tiempo. Esa sensación de que no puedes simplemente soltar. De que si tú te caes, no te caes solo. Si alguna vez has tenido personas a tu cargo, sabes exactamente de qué hablo. Déjame contarte de un evento, uno que no voy a olvidar nunca. Era una boda en las afueras de Bogotá. Llovía desde temprano y el lugar era al aire libre, completamente al aire libre. Llegamos con todo el equipo listo, con la comida preparada, con los meseros uniformados, con cada detalle pensado y el aguacero no paró. No paró en todo el día. El novio me llamó a un lado y me miró. Y yo vi en sus ojos ese pánico que uno ve cuando alguien siente que su día especial se está derrumbando. Y yo le dije algo que aprendí en 30 años de trabajo. Le dije, la lluvia no cambia lo que vamos a hacer, cambia cómo lo vamos a hacer. Y nosotros sabemos cómo. Esa frase no fue poesía, fue experiencia. Fue años de aprender que los planes fallan, pero que la preparación real no es tener todo controlado, es saber qué hacer cuando todo se sale de control. Y lo que pasó después me hizo reflexionar. Esa boda fue perfecta, no porque todo salió como lo planeamos, sino porque cuando nada salió como lo planeamos, nosotros seguimos de pie. La vida independiente te enseña eso, no en un libro, no en un curso, te lo enseña el error, te lo enseña el golpe, te lo enseña ese momento en que sientes que el piso se mueve y tienes que decidir si te caes o te sostienes. Yo me caí varias veces. Te lo digo con honestidad. No fue un camino recto. No fue siempre hacia arriba. Hubo años buenos,
años muy buenos. Y hubo años en que tuve que repensar todo, absolutamente todo. Pero eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue la soledad de decidir. Porque cuando eres el dueño, las decisiones son tuyas. Las buenas y las malas. Y hay un tipo de soledad muy particular en ese momento en que tienes que elegir sin saber si estás eligiendo bien. Y nadie te puede ayudar con eso. Puedes pedir consejos, puedes hablar con gente que sabe, pero al final de la noche, la decisión es tuya. Y tú tienes que vivir con ella. Yo tengo una familia y eso lo cambia todo. No porque la familia sea un peso, sino porque la familia le da sentido a todo lo que haces. Recuerdo una época en que trabajaba demasiado. Y cuando digo demasiado, me refiero a que llegaba a casa cuando todos ya dormían. Me levantaba antes que todos. Y los fines de semana eran los días más ocupados del año, porque los eventos son sábados y domingos. Siempre. Mis hijos crecieron viendo a un papá que trabajaba mucho. Y eso tiene dos caras. Una cara es el ejemplo, la otra cara es la ausencia. Y eso me costó reflexionarlo. Mucho. ¿Cuánto vale construir algo si lo construyes a costillas de lo que más quieres? ¿Cuánto vale el éxito si llegas a casa y sientes que eres un extraño en tu propio hogar? Esa pregunta me la hice tarde, más tarde de lo que quisiera. Y cuando me la hice, tuve que hacer cambios que no fueron fáciles. Tuve que aprender a decir que no. Tuve que aprender que no todos los contratos valen lo que cuestan. Tuve que aprender que hay cosas que no se recuperan si las dejas pasar. Si alguna vez has sentido eso, si alguna vez has mirado a tu familia y sentido que el trabajo te robó tiempo que ya no puedes devolver, sabes exactamente de qué hablo. Hay algo que me pasó hace unos años que cambió mi manera de ver el negocio. Tuve un cliente muy importante, una empresa grande, llevábamos varios años trabajando juntos. Era un cliente que representaba una parte importante de mis ingresos. Y un día me llamaron para decirme que iban a cambiar de proveedor. Sin aviso. Sin explicación real. Solo gracias. Pero vamos a ir con otra opción. Colgué el teléfono y me quedé sentado un momento, en silencio, sin decirle nada a nadie. Y en ese silencio pensé en todo lo que ese cliente representaba, no solo en dinero, en tiempo, en esfuerzo, en noches pensando en cómo mejorar el servicio para ellos, en detalles que nadie vio, en decisiones que tomé pensando en mantener esa relación. Y lo que pasó después me hizo reflexionar, me hizo entender que en los negocios la lealtad casi nunca es simétrica. Que tú puedes dar todo y el otro puede irse mañana. No porque seas malo, no porque hayas fallado, sino porque así funciona esto. Y ese aprendizaje duele.
pero es uno de los más importantes que puedes tener, porque te enseña a construir sobre bases sólidas, te enseña a no depender de un solo cliente, te enseña que la seguridad real en los negocios no la da un contrato grande, la da la diversidad, la da la adaptación, la da saber que si uno se va, tú sigues en pie. Pero eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue no volverme amargo, porque cuando llevas años construyendo algo con honestidad, cuando das lo mejor que tienes en cada trabajo, y a pesar de eso las cosas no salen como esperas, es muy fácil volverse cínico. Es muy fácil empezar a ver el mundo con desconfianza, a cerrar las manos, a dejar de creer en la gente. Yo sentí esa tentación, no una vez, varias veces. Y lo que me salvó de eso no fue una frase bonita, no fue un libro de autoayuda, fue algo más simple. Fue recordar por qué empecé. No empecé por dinero, empecé porque me gustaba lo que hacía, porque sentía que podía crear algo que valía la pena, y mientras eso siguiera siendo verdad, tenía razones para seguir. Hay algo que le pasa a muchas personas que trabajan por cuenta propia y que casi nadie habla abiertamente en algún momento del camino. Dejas de saber quién eres sin el trabajo. Lo digo en serio. Cuando llevas años siendo el dueño, el emprendedor, el que resuelve, el que sostiene todo, eso se convierte en tu identidad. Y cuando el trabajo va bien, tú te sientes bien. Y cuando el trabajo va mal, tú te sientes mal. No como persona que tuvo un mal mes, sino como persona que fracasó, como persona que no vale lo suficiente. Y eso es peligroso. Yo tardé en entender eso. Tardé en separar a Alejandro, el empresario, de Alejandro, el ser humano. Tardé en aprender que mis resultados en los negocios no definen mi valor como persona. Y si tú en este momento estás mezclando esas dos cosas, si tu autoestima depende de cómo van tus números, quiero que escuches esto con calma. Tú no eres tu negocio. Tu negocio es una expresión de lo que tú eres, pero no es todo lo que eres. Y entender eso puede cambiarte la vida. Con los años aprendí a leer a las personas, no porque sea especialmente inteligente, sino porque en el catering y los eventos llegas a los momentos más importantes de la vida de la gente. Bodas, grados, cumpleaños, lanzamientos de empresas, celebraciones familiares, despedidas. Y en esos momentos la gente baja la guardia. La gente muestra quién es. La gente siente. Y yo estaba ahí
detrás de la escena, viendo todo, aprendiendo de todo. Vi familias unidas celebrando con lágrimas en los ojos. Vi empresarios en la cima que por dentro estaban solos. Vi personas humildes celebrar con más dignidad que gente con todo el dinero del mundo. Vi lo que la felicidad real parece y lo que la felicidad fingida también parece. Y lo que aprendí de todo eso es que la gente no recuerda lo que comió, recuerda cómo se sintió, recuerda si fue tratada con cariño, si alguien pensó en los detalles, si el ambiente estaba bien, si las cosas fluyeron. Recuerda la sensación, no el menú. Y eso se aplica a los negocios, se aplica a la vida. La gente no recuerda lo que hiciste, recuerda cómo le hiciste sentir. Déjame hablarte de algo que muy pocos empresarios admiten: el cansancio. No el cansancio físico, o ese lo conoce cualquiera que trabaja duro, pero hablo del otro cansancio, el mental, el emocional, el que acumulas cuando llevas años tomando decisiones, resolviendo problemas, eh, sosteniendo personas, eh, respondiendo por todo. Ese cansancio no se ve, pero se siente. Se siente en las mañanas en que te cuesta levantarte aunque dormiste bien, en las tardes en que tienes todo para celebrar, pero no sientes nada especial, en los momentos en que alguien te pregunta cómo estás y tú dices bien, porque no sabes cómo explicar lo que realmente estás sintiendo. Yo pasé por eso y lo que me ayudó no fue descansar, no fue tomar vacaciones, fue reconocerlo. Porque mientras no lo nombras, no puedes trabajarlo. Y mientras no lo trabajas, te consume sin que te des cuenta. Hay algo que nadie te cuenta sobre ser independiente toda la vida, que tienes que aprender a cuidarte a ti mismo, con la misma energía con que cuidas tu negocio. Porque si tú te rompes, todo lo que construiste también se rompe. Quiero hablarte de la libertad, porque ese es el sueño de la mayoría: ser libre, no tener jefe, manejar tu tiempo, decidir tú cuándo y cómo trabajas. Y sí, eso existe, yo lo vivo, pero la libertad que nadie te describe es la que viene con responsabilidad total. Cuando trabajas para alguien más, la libertad que tienes está delimitada. Tienes horario, tienes funciones, tienes a alguien que te dice hasta dónde llegar. Y eso a veces se siente como una jaula, pero también es una red. Cuando trabajas para ti mismo, no hay red, hay libertad total, pero también hay caída libre. Y aprender a caer sin destrozarte es parte del proceso. La libertad real no es hacer
lo que quieres cuando quieres. La libertad real es tener la capacidad de responder por tus propias decisiones y seguir eligiendo. Eso es lo que yo aprendí. Eso es lo que 30 años me enseñaron. Y ahí entendí algo importante. La independencia no es un destino, es un modo de vida, un modo que requiere mantenimiento constante, que requiere que te reinventes, que requiere que te hagas preguntas incómodas cuando todo va bien. Porque cuando todo va bien es el peor momento para dormirte. Es cuando más fácil es confiarte. Es cuando más fácil es creer que ya llegaste. Y la vida siempre tiene una forma de recordarte que nunca se llega del todo, que el camino sigue, que siempre hay algo más que aprender. Yo hoy no me siento en la cima de nada, me siento en el camino, como siempre, con más experiencia que antes, con más calma que antes, pero en el camino. Y eso me parece bien, porque el día que sienta que llegué a algún lugar definitivo, creo que ese será el día en que deje de crecer. Déjame contarte algo sobre la gastronomía que va mucho más allá de la gastronomía. La comida une. Siempre ha unido desde que los seres humanos nos sentamos alrededor del fuego y compartimos lo que teníamos. La comida fue el centro de la comunidad. Y yo elegí ese espacio. No creo que fue al azar. Creo que algo en mí entendió desde joven que quería estar en los momentos que importan, que quería contribuir a que la gente viviera bien sus celebraciones, sus rituales, sus encuentros, y eso le da un sentido al trabajo, que no tiene precio, porque cuando termina un evento bien hecho, cuando ves a la gente disfrutando, cuando alguien te busca para decirte gracias, cuando una novia te abraza al final de su boda, ningún número en una cuenta bancaria se compara con eso. No lo digo para romantizar el trabajo, porque el trabajo duro es trabajo duro. Lo digo porque el propósito real detrás de lo que haces es lo que te sostiene cuando todo lo demás falla. Pero eso no fue lo más difícil. Lo más difícil fue aprender a soltar. Hay un punto en que un negocio crece y ya no puedes hacerlo todo tú. Ya no puedes estar en todos lados. Ya no puedes controlar cada detalle. Tienes que confiar en otras personas. Tienes que delegar. Y eso, para alguien que construyó algo con sus propias manos, es una de las cosas más difíciles del mundo porque tú sabes cómo lo haces. Tú tienes el estándar en la cabeza. Tú puedes cerrar los ojos y ver exactamente cómo debe quedar. Y cuando alguien más lo hace diferente, aunque esté bien hecho, algo en ti resiste. Eso es ego. Hay que reconocerlo.
Es ego disfrazado de perfeccionismo. Y el ego en los negocios puede costarte muy caro. Aprendí que delegar bien no es perder control, es multiplicar capacidad, es confiar en que la gente que entrenas bien puede llevar tu visión más lejos de lo que tú solo podrías llegar. Y cuando eso sucede, cuando ves a alguien de tu equipo resolver algo con exactamente la actitud que tú le transmitiste, eso es satisfacción real. Si alguna vez has pasado por algo parecido, si alguna vez sentiste que tenías que soltarlo todo para poder crecer, sabes que ese momento es una prueba de madurez, no de debilidad, de madurez. Y la madurez en los negocios no viene con la edad, viene con los golpes, con los errores, con las veces que hiciste algo mal y decidiste que no lo ibas a repetir. Quiero hablarte de algo que se llama reputación. En Colombia, en el mundo de los eventos y el catering, la reputación lo es todo, todo, sin excepción. No hay marketing que reemplace una buena reputación. No hay red social que valga más que lo que la gente dice de ti cuando no estás presente. Yo construí mi negocio en gran parte de boca en boca. Evento bien hecho. Cliente satisfecho. Referido nuevo. Así. Así fue durante años. Y eso te enseña algo sobre la integridad. Te enseña que cada trabajo importa. No solo el grande, no solo el visible. Cada trabajo, porque el cliente pequeño de hoy puede ser el que te recomiende al cliente grande de mañana. Y nunca sabes quién está observando. Nunca sabes quién está evaluando. Nunca sabes qué conversación sobre ti está pasando en un lugar en que tú no estás. Por eso trabajé siempre como si cada evento fuera el más importante. No porque sea un perfeccionista compulsivo, sino porque creo que la honestidad en el trabajo es la única forma sostenible de construir algo que dure. Y lo que pasó después me hizo reflexionar. Llegó un momento en que mi negocio ya tenía una reputación establecida. Y con esa reputación vino algo que no esperaba, la presión de mantenerla. Porque cuando la gente ya espera lo mejor de ti, el margen de error se reduce. Ya no puedes tener un mal día. Ya no puedes cometer errores pequeños sin que tengan consecuencias grandes. Porque el estándar ya está establecido. Y la gente no te va a juzgar por lo que eres hoy. Te va a juzgar por lo que prometiste ser. Eso es una presión enorme. Y aprender a trabajar con esa presión sin que te paralice
Ese es otro aprendizaje que no viene en ningún libro. Déjame hablarte de la crisis de verdad. No hablo de un evento que salió mal. Hablo de esos momentos en que el mundo cambia y tu negocio de repente ya no encaja en el mundo que existe. Hubo épocas en Colombia en que la situación del país golpeó durísimo a los negocios de eventos. Épocas en que la incertidumbre hacía que la gente cancelara todo, que las empresas cortaran presupuestos, que los contratos que tenías firmados de repente dejaran de existir. Y en esos momentos la pregunta no es ¿qué hago con mi negocio? La pregunta es ¿qué hago con mi vida? Porque cuando llevas años construyendo algo y de repente ese algo ya no funciona igual, no es solo una crisis económica, es una crisis de identidad. Es preguntarte quién eres si lo que construiste no está ahí. Y ahí entendí algo importante. Los que sobreviven a las crisis no son los más fuertes, son los más adaptables, son los que pueden soltar lo que era para construir lo que puede ser, los que pueden mirar una realidad nueva y encontrar en ella una oportunidad en lugar de solo ver una pérdida. Yo tuve que hacer eso más de una vez y cada vez fue difícil y cada vez salí diferente, no igual con más experiencia, diferente, transformado. Y creo que eso es lo que más me ha dado el camino independiente. Transformación constante. No soy el mismo hombre que empezó esto hace 30 años. Para nada. Tengo los mismos valores, la misma honestidad, el mismo amor por lo que hago. Pero soy una versión que el camino fue construyendo, que los errores fueron tallando, que los logros fueron templando. Y si pudiera hablarle al Alejandro de 22 años, que estaba empezando todo esto, no le diría que tenga cuidado. No le diría que evite los errores. Le diría que los abrace, que los viva, que en esos errores está la universidad más importante de su vida. Hay algo que nadie te cuenta sobre ser independiente toda la vida, que en algún punto del camino el trabajo deja de ser lo que haces y se convierte en quien eres. Y eso puede ser una bendición o puede ser una trampa. Depende de si aprendiste a separar las dos cosas. Depende de si encontraste quién eres más allá del negocio, más allá del cargo, más allá de los resultados. Yo lo aprendí tarde, pero lo aprendí. Y hoy puedo decirte que soy mucho más que lo que construí. Y que lo que construí vale más porque yo soy más que eso. Si estás en este momento considerando emprender, si estás pensando en dejar un trabajo fijo para construir algo propio,
o si ya emprendiste y estás en ese momento en que las dudas pesan más que las certezas. Quiero que escuches esto. No te voy a decir que todo va a salir bien, porque no sé si va a salir bien. Nadie lo sabe. No te voy a decir que el sacrificio siempre vale la pena, porque a veces el precio es muy alto y hay que ser honesto con eso. Lo que sí te digo es que si hay algo que llevas adentro que quiere ser construido, si hay algo que cada vez que intentas ignorarlo, vuelve, si hay algo que sientes que es tuyo y que el mundo necesita, no lo ignores. No lo dejes para cuando llegue el momento perfecto. El momento perfecto no existe, nunca existió. Lo único que existe es hoy y lo que haces con lo que tienes hoy. Llevo 30 años haciendo esto y si me preguntas qué aprendí, te digo esto. Aprendí que el trabajo no es el fin, el trabajo es el medio. El fin es la vida que construyes con lo que el trabajo te da, no solo en dinero, en experiencias, en personas, en momentos, en lo que aprendes de ti mismo cuando las cosas se ponen difíciles. Aprendí que la independencia no es un privilegio, es una responsabilidad enorme y que quien la toma en serio tiene que estar dispuesto a pagar el precio, sin quejarse, sin excusas. Aprendí que las personas son lo más importante en cualquier negocio, no los contratos, no las máquinas, no los procesos, las personas, las que trabajan contigo, las que confían en ti, las que te buscan para que estés en sus momentos importantes. Y aprendí que el éxito no es un número, el éxito es poder mirar atrás y ver que lo que construiste tiene sentido, que tiene coherencia, que refleja quién eres, que le dejó algo bueno a alguien, que valió la pena. Hoy tengo más calma que nunca, no porque todo esté resuelto, no porque no haya más retos, sino porque aprendí a vivir con la incertidumbre sin que me domine. Aprendí que la vida nunca va a ser completamente segura y que esperar seguridad total antes de moverte es otra forma de quedarte quieto para siempre. La vida independiente me lo enseñó. A moverme aunque no supiera a dónde iba. A confiar en el proceso aunque el resultado no estuviera claro. A seguir construyendo aunque nadie me garantizara que lo que construía iba a durar. Y eso es lo más valioso que tengo. No los contratos firmados, no los eventos realizados, no los años de experiencia. La capacidad de seguir, eso es lo que nadie te puede dar y lo que nadie te puede quitar. Gracias por quedarte hasta aquí. Eso me dice que algo
de lo que dije resonó en ti y eso me alcanza. Si este video te dejó algo, compártelo con alguien que lo necesite escuchar, porque hay personas ahí afuera que están en medio de algo difícil y a veces lo único que necesitan es saber que alguien más ya lo vivió y salió al otro lado. Nos vemos en el próximo.